Paz de Cristo, iglesia. Qué bueno que vinieron, que no se cansaron ayer. Y bueno, vamos a casi a terminar. Y de alguna manera Dios siempre sigue hablando a nuestras vidas, y queremos que nos siga hablando este día. ¿Cuántos quieren que Dios les siga hablando? Quiero llevarlos a la palabra del Señor, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y dice la palabra del Señor así: Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Levante su mano al Señor. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, por este momento, Señor, que nos permite de adoración, este momento que nos permite, Señor, en tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos dirijas, que cada palabra, Señor, sea un dardo, Señor, que entre y penetre, Señor, en nuestra vida, en nuestro pensamiento, Señor, en nuestro corazón. Que entre, Señor, como lo sabes hacer. Que parta, Señor, aún los pensamientos y las intenciones. Y que tú dirijas, Señor, tu palabra. Si necesitas, Señor, quebrantar, Señor, con tu palabra alguno de nosotros, hazlo. Tú eres, Señor, quien tiene el querer como el hacer en nuestra vida. La función, Señor, de toda nuestra vida está en tus manos. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre, porque has sido bueno y porque tu misericordia, Señor, siempre es en nuestra vida. Te damos gracias en el bendito nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Denle un aplauso al Señor y puede ocupar su lugar en el nombre de Jesús. Esta historia que relata aquí en Segunda de Reyes, de un general de un ejército llamado Naamán. Y aunque no es el tema que quiero hablar, quiero dar algunos consejos que Naamán expone en esta lectura que vamos a dar. Quiero llevarlos donde inicié, donde dice: Naamán, general del ejército de Siria, un pueblo enemigo toda la vida de Israel. Pero dice la Biblia: era varón grande delante de su señor, delante del rey. Y lo tenía ¿en qué?
en alta estima. Era un líder, era un general, era uno de los principales de Naamán. Y luego esta porción dice, por medio de él, esta parte que me llama mucho la atención, dice, había dado Jehová salvación a Siria, al pueblo enemigo. Y luego habla que era un hombre valeroso, era un hombre que daba la vida por el ejército, iba al frente de las batallas. Era un hombre que no se tentaba el corazón para sufrir por las adversidades del ejército que él tenía. Ser un hombre valeroso, y dice la Biblia en extremo. Este realmente era un hombre que iba al frente. Y Siria, habían salido bandas, dice la palabra del Señor. Habían tomado a una jovencita, se la habían llevado presa, se la habían llevado cautiva. Y esta joven ahora es la sirviente, la sierva de la mujer de Naamán. Una jovencita que estaba ahí atendiendo a la mujer. Y ella, esta joven, se da cuenta que Naamán, ese hombre que era valeroso en extremo, que el rey lo tenía en estima, era un hombre leproso. O sea, la joven se dio cuenta de la realidad de la vida de ese hombre, que aparentemente detrás de esa armadura proyectaba un hombre valeroso, un guerrero, una persona que iba al frente de batalla. Pero la palabra del Señor dice que este hombre era leproso. O sea, era un hombre que escondía algo debajo de la armadura. Y luego ella le dice, Señor, si tú fueras con el profeta de Israel, él te sanará. Y esto habla de la autoridad que a veces nosotros tenemos que poner. A lo mejor la joven no tenía tanta relevancia, pero Dios la estaba usando para que una persona llegara a una sanidad integral. Y dice la palabra del Señor que esta joven le dice, si tú vas con el profeta, te aseguro que él sanará. Porque el profeta representaba la voz de Dios en la tierra. Y hasta el día de hoy la voz de Dios en esta tierra también trae sanidad. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios trae sanidad? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Tiene poder. Entonces Naamán entra y se expone delante de su señor, delante del rey. Si el rey, y se arriesga, porque si el rey hubiera querido, hubiera hecho lo que en ese tiempo era la ley, haber desechado a un leproso. Pero dice la palabra que le dijo el rey, ve y haz. Y de pasada le dio unos dotes de oro, le dio vestidos, le dio mudas, le dio oro, le dio plata, le dio talentos. Y le dice, ve y llévaselas al rey de Israel. Le dice que yo te mandé y que de pasada le mandamos este regalito. Y cuando llega delante del rey, dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas que le envió el rey de Siria, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mata o da vida? Para que éste envíe a que sane a un hombre de su lepra. Porque literalmente estaba mandando una maldición ahí. Y le dice, considera ahora y ve y busca ocasión contra mí. Este me está probando. Quiere hacer una guerra. Recuerden que el pueblo de Siria hasta el día de hoy es un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Y entonces dice, este me quiere que caiga ocasión para hacer una guerra contra mí, contra el pueblo. Y dice la palabra, cuando oyó Eliseo, que este era el profeta, porque se había equivocado Naamán, la mujer lo había mandado con el profeta, con el hombre de Dios,
y este llega con el rey. Aunque en un sentido de autoridad, Naamán tenía una razón, hermano, porque Naamán estaba yendo con la autoridad de ese lugar, porque Naamán era un hombre bajo autoridad y conocía lo que era la autoridad. Por eso es bien importante, hermano, que el liderazgo reconozca la autoridad donde Dios nos ha puesto. ¿Cuántos reconocen que tenemos la autoridad máxima, que es nuestro Señor Jesús? Y dice la Biblia que Naamán llega con el rey, pero el rey no era el profeta, no representaba la voz. Y le dice: ¿yo que acaso soy Dios para que vengas a mí? Me estás queriendo provocar. Pero cuando Eliseo, lo que representaba la voz de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos en señal de rechazo, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel, le dice. Que venga y me lo traiga para que veas que sí va a haber algo tremendo en la vida de él, pero todavía ni sabe lo que va a pasar en su vida. Y vino Naamán y sus caballos y su carro, y se paró a las puertas de su casa Eliseo. Entonces Eliseo mandó un mensajero, ni siquiera salió, y le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y como que Naamán, ahora el enojado era Naamán. Y dijo Naamán enojado, diciendo: yo decía para mí, yo pensé que este hombre iba a salir, iba a invocar al Dios de Israel, iba a orar por mí, me iba a ungir con el aceite. Y aunque el aceite representa la unción, hermano, el Naamán estaba esperando que el profeta saliera, invocara, hiciera a lo mejor algo extraordinario y sanara. Y dice: y que este saliera luego, y estando en pie invocara el nombre de Jehová su Dios, alzara su mano, tocara el lugar de la lepra y la sanara. Pero no fue así, dice. Habana y Farfar, ríos de Damasco, de Siria, ¿no son mejores que estas aguas revueltas de Israel? Este río todo sucio, todo chocolatoso, hermanos. Si me lavara en ellos, ¿a poco no seré limpio? Y se volvió y se fue enojado, mas sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío. Esto representa, hermanos, la autoridad que a veces nosotros no alcanzamos a escuchar la voz de Dios en nuestra vida o en nuestro liderazgo. Y le dijo: Padre mío, si el profeta te mandara a hacer alguna otra cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Y dijo Naamán: pues dirá bien, a lo mejor no es el agua. Recuerdo que estamos al frente de él, así como aquí estamos el pastor y yo y la familia, ahí en la iglesia en Mazatlán, y pasó una hermana y le dijo: pastor, quiero que ore por mí. De esas hermanitas, de hermanitos que siempre quiere que el pastor ore por ella. El pastor, ponga su manita ahí, haga una oración por mí. Y le dijo el pastor: venga, hermana, le dijo, voy a orar por usted. Y cuando le dijo: Señor, no, espéreme, pastor, le dijo, pero use el aceitito, dice. Póngase el aceitito ese que el milagrosito ahí, póngase. Y la hermana tenía su fe puesta en el aceite. Y yo me imagino así a Naamán, a veces poniendo la mirada o la dependencia de algo. No estoy diciendo que el aceite no sea bueno, no estoy diciendo que no represente el aceite, pero no es ni el aceite, ni tampoco era el agua, ni tampoco es lo que nosotros podamos hacer. Es la poderosa mano de Dios la que obra en nuestra vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder y es el que obra? Él es el que cambia las circunstancias de nuestra vida. Él es. Y sus criados le dijeron:
Señor, espérate, no te desesperes. Si ellos te mandaran a hacer otra cosa más difícil, a lo mejor la harías. Nada más te está mandando que te pegues un baño ahí en el río. Él entonces descendió, se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Porque Naamán se sujetó a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos y aprendemos a estar sujetos a la autoridad, y principalmente el liderazgo, hermanos, porque el liderazgo es la punta de la lanza de la iglesia. Si el liderazgo no aprende a estar bajo autoridad, entonces va a haber un problema, porque la autoridad desciende sobre la cabeza, y principalmente la cabeza es Dios, es el hombre, es la familia pastoral, es las barbas, dice la Biblia, las barbas de lo que representa el liderazgo, y luego las vestiduras que es la iglesia. Si nosotros aprendemos en nuestro liderazgo a estar bajo autoridad, la bendición de Dios cae porque cae. Aprendemos a estar sujetos. Y Naamán reconoció, dice, y quedó limpio. Ahora, Naamán era una persona bien vista. Era una persona que estaba ante la sociedad, ante la iglesia. Como líder, era un líder bien visto. Era valeroso, era un general. Su señor lo tenía en estima. Por medio de él Jehová había salvado. O sea, era un hombre valiente, un líder bueno. Pero este hombre tenía lepra debajo de su armadura. Y la lepra representaba alguna falla, algún pecado que nosotros venimos escondiendo muchas veces debajo de la armadura, que cuando la gente nos ve ni cuenta se da. ¿Y sabe por qué Naamán ya no pudo ocultarse? Naamán, ¿por qué quedó expuesto? Porque Naamán, algunos estudiosos creen que Naamán, cuando caminaba, las llagas de la lepra en la armadura ya le dolían al grado que sus pies pasaban sangrando, y la lepra ya no la podía Naamán ocultar. O sea, era un líder que durante mucho tiempo, debajo de la armadura de su liderazgo, caminó, luchó, avanzó, peleó, pero nunca pudo superar su lepra. Pero hubo un día Naamán, algunos creen que Naamán ya empezaba a dolerle a Naamán el pie. Naamán empezaba a caminar mal porque la lepra, las llagas que se le habían hecho debajo de la armadura, debajo de esos cascos de fierro que usaban en ese tiempo, y la armadura de cuero pesada. No era que traía algodón Naamán, no, Naamán traía cueros que le colgaban, y ese cuero ya le raspaba debajo de la piel. Y Naamán dijo: ya no puedo. Porque nosotros, hermano, podemos caminar y hacer grandes cosas, a lo mejor pelear, a lo mejor dar libertad como lo dio Naamán al pueblo, y a lo mejor hacer proezas en Dios. Pero si nosotros estamos ocultando debajo de nuestro liderazgo, debajo de la armadura, alguna lepra, tarde que temprano un día nos va a estorbar hasta para caminar. Y Naamán ya no pudo. Y dice la palabra del Señor que Naamán recurrió al que podía lograr hacerlo. Naamán no podía exponerse ante el pueblo. Naamán sabía que los doctores lo único que iba a recibir de ellos era rechazo. Pero Naamán recurrió con el Rey de la Gloria y dijo: yo necesito ser sanado. Mi liderazgo a lo mejor está avanzando, he hecho promesas, soy valiente, voy a seguir luchando, pero hay algo debajo de mí que ya no me permite caminar. Necesito sujetarme al único Dios que me puede sacar de esta condición. En nuestro liderazgo, en nuestra vida, se necesita caminar limpio.
sino tarde que temprano vamos a caminar de una manera que ya no vamos a avanzar. Y Naamán nos da 7 consejos. Lo primero que sana de Naamán fue su corazón. Porque para el liderazgo estar, un liderazgo sano, necesitamos estar sanos primeramente de nuestro corazón. Porque si nosotros estamos enfermos, a lo mejor contra algún hermano, a lo mejor contra hasta el pastor a veces, y ni cuenta se da. A veces comemos tacos al pastor y le echamos de todo, ¿verdad, hermanos? Los pedimos con todo. Allá en México, cuando uno llega a la taquería y te sirven los taquitos, te dicen con todo, y uno le dice échale de todo. Y a veces nosotros comemos tacos al pastor, hermano, y nuestra lepra aparentemente no se ve, pero tarde que temprano un día va a florecer. Por eso le voy a dar un consejo. Este no es de Naamán, esto es del misionero peruano. Nunca te sientes en la mesa a hablar enfermedades ni pus con tus hijos sentados ahí. Menos si tú eres líder, hermano, déjale eso. A lo mejor que tire la toalla a un hermanito o una hermanita que solamente viene a criticar, de esos que se desaniman cada rato, que solamente vienen el domingo al culto, de esos que solamente vienen a gozarse pero nunca aportan nada para la iglesia. De eso no hay problema, que se desanimen tal vez, a lo mejor, o que queden postrados en el camino, pero el liderazgo tarde que temprano un día se tiene que confrontar con su realidad, y nosotros no podemos tirar la toalla si Dios nos ha delegado algo tan hermoso que es reconciliar a esta sociedad perdida con Dios. Estamos reconciliando al mundo. Usted no tiene cualquier ministerio, usted tiene el mejor ministerio y lo más hermoso que pueda lograr en esta vida que va a trascender en la eternidad, que es reconciliar a un perdido con el Rey. Así que el liderazgo tiene que estar sano. Líderes enfermos van a inyectar pus a los que vienen detrás de nosotros. Dios usa personas inesperadas, algo que nos deja Naamán. Naamán era un leproso, pero aún así Dios lo seguía usando. Pero eso no nos garantiza, tarde que temprano nos tenemos que limpiar. Dios puede usar cualquier cosa. Por eso nunca te sientas que tú no vales, que tú no puedes, que tú no lo vas a lograr, porque Dios hasta la quijada de un burro usó. Dile al que tienes a un lado, vales mucho, dile. Dios espera que nosotros pongamos de nuestra parte. Algo que nos enseña Naamán. No solamente Naamán clamó a su Dios y ya. Naamán fue y obedeció la palabra de Dios y fue y se zambulló. Si nosotros no obedecemos el llamado de parte de Dios, tarde que temprano esa lepra va a florecer y va a ser muy cansado caminar así. Por eso en nuestra vida tenemos que mantenernos limpios en el Señor. Si nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, nuestra vida tiene que estar limpia. No podemos caminar como Naamán con las llagas. Tarde que temprano un día nuestra vida se va a cansar y va a ser muy pesado caminar si tenemos un llamado de parte de Dios. Y nuestra vida, hermanos, caminar con cosas ocultas, nuestra armadura tarde que temprano un día, el peso del liderazgo nos va a hacer un día que reaccionemos, porque tarde que temprano el mismo peso del liderazgo que Dios ha puesto en nuestra vida nos va a orillar a limpiarnos. Por eso no camines con llaguitas que tarde que temprano se van a reventar.
y te van a hacer cansado la trayectoria. Por eso la sanidad de Dios siempre es a su manera. Dios no te va a sanar cuando tú quieras, ni Dios te va a usar cuando tú quieras. Dios te va a usar cuando Él quiera, como Él quiera, donde quiera y cuando le dé la gana. Porque así es Dios. Dios puede usarte aún cuando tú menos lo pienses. Pero si se te sube un poquito el chocolate, Dios no tiene problemas con quitártelo. Por eso el liderazgo tiene que estar aprobado delante de Dios para caminar bajo autoridad. Y Dios te puede sanar. Y en nuestra vida tiene que haber un liderazgo sano. Dios espera que expresemos nuestra necesidad. Por eso va y le dice al rey: rey, aunque se estaba arriesgando, Naamán va con el rey y le dice: me dijeron que hay alguien que me puede sanar, estoy enfermo. Cuando nosotros hablamos, le decimos: Señor, yo ya no puedo más, ya mi vida ya no puede avanzar, ya me he cansado, ya no puedo caminar, Señor, pero yo sé que tú me puedes salvar, yo sé que tú me puedes sanar, yo sé que tú puedes hacer algo con mi vida. El peso del liderazgo, la armadura del líder, Señor, me está quedando muy grande, pero necesito que tú me limpies, porque solo así voy a poder seguir caminando. El liderazgo en el camino del Señor tiene que estar limpio, hermano. ¿Por qué? Porque tarde que temprano la lepra florece. Y nuestro liderazgo, hermano. Por eso, cuando vengas a la casa del Señor, exprésale cómo te sientes. Si hay algo, algún rencor, hay algo en la vida que te está estorbando para no servirle a Dios, ven y dile: Señor, yo ya no puedo más, pero tú sí puedes hacer algo conmigo. Como le dijo aquel hombre: ¿qué quieres que haga contigo? Le dijo el Señor: pues yo quiero ser sano. Bueno, así conforme a tu fe serás sano. Conforme a lo que tú hables, conforme a lo que tú digas, el Señor ya sabe tus problemas, ya sabe, a lo mejor ya sabe lo que hay debajo de esa armadura. El Señor ya lo sabe. Pero el Señor quiere que vayas al profeta, a la voz de Dios, ese que te limpia, esa voz que purifica, esa voz que sana, esa voz que liberta. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para sanar, para libertar, para dar libertad a los cautivos, para dar autoridad a aquel que nunca creyó tenerla. Para eso vino el Señor, para dar libertad. A eso vino el Señor a nuestra vida. Por eso Él no tiene límites. Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Por eso siempre vaya hacia adelante. Siempre. Nunca piense, hermano, voltearse atrás. Menos si estamos en algún liderazgo en nuestra vida. Porque sabe que hay gente, hermano, que piensa que tiene más pasado que futuro. Y solamente está pensando en lo que dejó atrás. Y solamente está pensando en lo que puede hacer allá atrás. Y nunca se extiende hacia adelante. Sabe que jamás podrá comparar el amor de Dios y lo que Dios le va a dar a su vida, a su casa, a su familia, que lo que puede ofrecerle el mundo. Por eso nunca piense que tiene usted más pasado que futuro. Usted tiene un futuro grande en Dios. Usted tiene un liderazgo en el Señor. Y a pesar muchas veces que el enemigo lo ha querido parar, que el enemigo lo ha querido tumbar, que el enemigo lo ha querido derrumbar, que el enemigo a lo mejor le ha querido introducir a lo mejor alguna lepra debajo de su armadura, la voz de Dios trae sanidad al liderazgo. La voz de Dios trae sanidad nuestra. ¿Cuántos creen que la voz del Señor trae libertad? ¿Cuántos creen que la voz de Dios trae sanidad? Dios trae sanidad como Él quiera, porque no tiene límites. Dios no tiene límites. Y Dios nos conoce tal cual somos. Sabe lo que hay debajo del tapete. Sabe que si le pega una sacudidita, a lo mejor, hermanos, al tapete, a lo mejor van a salir una que otra cucaracha. Porque no somos perfectos.
Nadie de los que está aquí yo lo veo con alas todavía, o alguno trae algunas alas de ángel que nos están ocultando por ahí. O somos gente con fallas, con deficiencias, tratando de agradar al Señor. ¿Cuántos reconocemos que el único perfecto es Dios? ¿Cuántos reconocen esta noche que Dios es perfecto? Dios tiene todo lo que nosotros podamos necesitar. Si tienes todo por fuera aparentemente, pero en tu interior está vacío, en tu interior a lo mejor hay cosas ocultas que no nos han dejado caminar como deberíamos, entonces nuestro liderazgo de nada sirve. Por eso, ¿qué hay debajo de esa armadura, Naamán? ¿Qué hay? Por eso la importancia, hermano, de estar sujetos a nuestra autoridad, porque es la que nos va a dar realmente una sanidad y la victoria de nuestra vida. Si no estamos fructificando nuestro liderazgo, si ya nos hemos sentido cansados, si la armadura del liderazgo nos ha raspado, ya la hemos sentido pesada, probablemente es porque hay algo que está mal. Por eso hay que examinar qué hay debajo de ella. Por eso en Proverbios dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes. Dile al que tienes a un lado: ni a la derecha ni a la izquierda. Dile: aquí se camina derechito. En este caminar no hay mucho para dónde darle. En este caminar no hay mucho. Este sendero es angosto, pero hay algo seguro que te lleva a la vida eterna. ¿Cuántos creen que este sendero te lleva a la vida eterna? Te lleva a un lugar seguro. Por eso en Proverbios dice este hombre: no te desvíes y aparta tu pie. Líder, no le juegues al valiente. Aparta tu pie del mal, porque puedes cometer un error. Dice en Eclesiastés: las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Así como una pequeña locura del líder. O sea, lo que tú has logrado en tu liderazgo, una locura lo puede echar a perder. Una tontera que cometamos, que pudimos habernos sujetado a la autoridad de Dios, pudimos habernos detenido, pero ahí está, queremos seguir caminando con las lepras hasta que tarde que temprano nos vamos a caer. Por eso tengamos cuidado de las moscas muertas en nuestro perfume. Aparta tu pie del mal. Y luego David, en este cántico, dice David: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Confío en Dios. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Porque sabía David lo que era capaz de hacer. Porque nosotros sabemos hasta dónde somos capaces de cometer locuras, aún estando en nuestro liderazgo. Júzgame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, dice David. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y estoy tratando de andar en tu verdad, Señor. El único camino seguro eres tú. El único que me trae paz al alma eres tú. El único que llena los vacíos del alma eres tú, Señor. Pero si hay caminos de perversidad, dice David, en mi vida, házmelo saber. Hazme ver, Señor, si en mí, dice David,
Hay un camino de perversidad que ni siquiera me he dado cuenta y creo que estoy bien. Así que no somos perfectos. Tenemos fallas. Examíname, oh Dios. Y luego dice David, porque conoces mi corazón. Tú me conoces, Señor, como soy. Pruébame. Conoces mis pensamientos. Los puedo ocultar del pastor. Los puedo ocultar en la célula cuando estoy compartiendo la palabra. Los puedo ocultar a lo mejor en mi familia. Los puedo ocultar ahí dándole la espalda a mi pareja en la noche acostado. Puedo ocultar mis pensamientos. Pero a ti, Señor, no puedo, dice David. Tú me conoces como soy. Tú sabes de lo que estoy hecho. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en ese camino eterno, Señor. En ese camino seguro, Señor, que por torpe que sea, dice en Isaías, en este camino, amigo, líder que estás aquí esta noche, en este caminar, si pensabas tirar la toalla este 2026 y decirle al pastor, pastor, pues este año me voy a enfocar un poquito más en mi familia y en el trabajo, está pensando mal, dice el Señor. Este día, ahora más carga te va a echar este 2026 el Señor. Examíname, oh Dios, y si hay camino de perversidad en mí, enderezame. Porque en este caminar, por torpe que seas, no tropezarás. Por imperfectos que seamos, vamos en un camino segurito. Ponte de pie esta noche. Quiero invitar a los músicos, quiero invitar a todo el liderazgo que está aquí esta noche. Que a lo mejor la armadura les está costando un poquito. A lo mejor les ha costado un poquito seguir caminando, hermanos, porque esa armadura a lo mejor les ha estado raspando un poco. Venga aquí el liderazgo y dile, Señor, examíname, Señor. Tú conoces, Señor, mis pensamientos. Tú conoces mi corazón, Señor. Tú me conoces, Señor, de lo que soy capaz en lo oculto. Tú me conoces, Señor, de lo que soy capaz cuando nadie me ve. Examíname, Señor, si hay en mí camino de perversidad, Señor, y límpiame. Empieza a hablar con tu Señor y dice, Señor, examíname un poquito, Señor, si hay caminos, Señor, y senderos ocultos por los cuales a veces camino, Señor, y yo creo que a lo mejor estoy haciendo lo correcto. Límpiame, Señor. Abre un poquito tu boca y dile, Señor, aquí estoy. Señor, necesito de ti, Señor. Esta armadura, Señor, de mi liderazgo es pesada, Señor. Si hay en mí, Señor, pensamientos de perversidad, si en lo oculto, Señor, como líder muchas veces te fallo, haz algo en mí, bendito Dios. Abre tu boca un poquito y dile, Señor, aquí estoy, Señor. Necesito, Señor, de ti, bendito Dios. Mi liderazgo, Señor, si tú no estás conmigo, esa armadura es pesada, Señor Jesús. Y si hay debajo de ella, Señor, algo, Señor, que no está bien, háblame, bendito Dios. Que te necesito, Señor.
Si hay en mí, Señor, pensamientos equivocados, límpiame,